Buenos días a todos, sean bienvenidos. En atención a la puntualidad, vamos a dar inicio a esta plática con el tema de látex, civilización y desarrollo por parte del licenciado Roberto Álvarez Zavala, a quien agradecemos y damos la bienvenida. Antes que nada, me voy a permitir leer un extracto curricular del licenciado Roberto Álvarez Zavala. Es físico, inventor, asesor, escritor y emprendedor. Durante 10 años ha laborado en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP en Ciudad Universitaria. En el laboratorio hizo plástico centellador útil en sensores de la radiación, diseñó y gracias al programa de apoyo a registros de patentes obtuvo 2 patentes propias y una más en colaboración con profesores compañeros. Ha diseñado aparatos y experimentos para un laboratorio de investigación, desarrollo, técnicas para reducir la dependencia tecnológica del mismo. También ha colaborado en desarrollo de una técnica para reducir el dolor en pacientes en ortodoncia correctiva. Escribió y publicó 3 libros, uno sobre el sistema de escritura látex, uno sobre Arduino desde un enfoque científico y uno más sobre su experiencia real sobre ganarse la vida siendo físico, más no profesor. Actualmente se encuentra sentando las bases para crear su editorial dedicada a la publicación de una nueva generación de libros basados en filosofía de un aprendizaje eficiente. Bueno, antes de cederle la palabra a nuestro ponente, quiero mencionar que la participación del profesor es gracias al trabajo de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Mecatrónica y ahora sí le cedo la palabra. Ok, listo. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, gracias por permitirme llegar a ustedes a través de este medio. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, pues vamos a pasar a hablar a lo que venimos de LaTeX. Vaya, entonces, ok, ahí está la presentación. Ok, bueno, ya lo dijimos, la presentación se titula LaTeX, civilización y desarrollo, y bueno, pues es a propósito de lo que vamos a hablar, ¿no? La siguiente página pasamos. Ok, vale, el resumen. Ok, no es algo reconocido de manera oficial, sin embargo, bueno, después de trabajar con este sistema LaTeX, pues me tomo el atrevimiento de considerar que efectivamente la escritura es la base de todo desarrollo humano. Si no sabemos escribir, pues no podemos escribir historia, ¿no? No podemos crear cosas como la economía, la ciencia en sí misma requiere de un sistema de escritura muy especializado. La civilización, todo lo que somos como la humanidad moderna, pues se ha basado en la escritura de algo en algún momento. Ok, la escritura desde luego, desde que surge, desde que se inventa, pues claro que ha evolucionado de muchas formas, ¿no? Y desde luego, conforme la sociedad se va haciendo más y más compleja, pues la escritura requiere mayor y mayor complejidad. Y bueno, llega el momento en el que la computación nos ocupa nuestra vida por todos, en todos los aspectos, y desde luego la escritura es uno de esos aspectos que cubre la computación, ¿no? Y bueno, pues la forma más completa para poder escribir precisamente es el sistema TeX, o bueno, ya después evolucionó a lo que conocemos como LaTeX. Sí, desde luego, LaTeX es un sistema de escritura universal, sin embargo, pues se desarrolla como un lenguaje de programación y desde luego es un lenguaje de programación orientado a la composición de documentos. Y bueno, algo que tiene este sistema de escritura es que se basa completamente en matemáticas. Todo lo que hacemos en LaTeX tiene bases matemáticas. A ver, pasamos a la número 3. Ok, vamos a hablar un poco de historia, porque desde luego es lo que nos interesa en este preciso momento. Resulta que algunos de los más antiguos textos conocidos precisamente
es de los sumerios. En este caso, pues estamos hablando que los sumerios creían que la diosa Inanna, eh, pues le había robado la escritura al dios Enki cuando estaba borracho y se la dio a la humanidad. Caray, no sé si todos están viendo la presentación. A Perdón, mí la maestro, ventana se lo me voy a cerró. poner, le voy a poner las diapositivas, directamente para que se vean nada más las diapositivas. Permítame un minuto. Ah, ok, sí, está bien. Bueno, yo sigo aquí platicando. Ok, bueno, desde luego, ahora sabemos que los dioses no intervinieron, ¿no? Pero bueno, vaya, como simple reseña histórica, la diosa Inanna es la que creen que le dio la escritura a los hombres, es decir, se le daba incluso un significado un tanto místico a la escritura, ¿no? Desde luego, no fue otra cosa, sino el desarrollo de la economía, lo que, lo que planteó la necesidad de la escritura. Mm, Cuando la sociedad se empieza a volver más compleja, cuando pasamos de vivir, eh, vaya, como cavernícolas, por decirlo de algún modo, a una sociedad más compleja, cuando la humanidad pasa a esa etapa un poco más compleja, desde luego, una cosa que tenemos que conocer son, por ejemplo, los contratos, ¿no? Entonces, bueno, los sumerios crean lo que son las bullas, que básicamente son unas bolas de arcilla, donde escriben el acuerdo entre dos personas y por dentro lo vuelven a reescribir, y entonces, bueno, cuando esta bulla la rompen, descubren que efectivamente lo que está escrito dentro, pues es igual a lo que está escrito afuera, y bueno, pues digamos, es la primera forma de escribir un contrato, pero vaya, entendamos que precisamente la necesidad de escribir un contrato es porque las relaciones humanas se empiezan a volver cada vez más complejas. Bueno, mm, ok, la siguiente diapositiva, eh, vamos a ver, lo que tenemos aquí es el hueso de Ishango, que es un peroné de babuino, y bueno, en la punta tiene un cachito de cuarzo, y desde luego lo que se cree es que se usaba para escribir, y estamos hablando de que eso pasó hace unos 22,000 años. La siguiente diapositiva nos muestra, eh, creo que se llama acantilado, si no me equivoco, es un acantilado de Gorham, lo descubrieron en 1907, y bueno, se cree que ahí vivió el último neandertal hace alrededor de 39,000 años, más o menos. La siguiente diapositiva nos muestra un grabado precisamente en piedra y en el suelo, vaya, ahí en el piso dentro de esa cueva de Gorham. Y bueno, lo que les muestro aquí es una captura de pantalla de un documental que vi ahí en el Curiosity Stream, fue donde me enteré de esta inscripción. La siguiente diapositiva muestra pues una animación de cómo es ese grabado. Ok, aquí lo que llama la atención y que hay que decirlo y no sé, bueno, a mí en lo personal pues sí me cambia un poco la visión del mundo descubrir que, por ejemplo, quienes inventaron la escritura, los primeros en escribir, precisamente fueron los neandertales, no fue el Homo sapiens, o bueno, parece ser, ¿no? Al menos eso es lo que parece. Y por otro lado, pues nosotros nos damos cuenta de que aunque es una escritura obviamente rudimentaria, ciertamente muestra una complejidad que en ese periodo de la historia, pues no manejaba, no dominaba el Homo sapiens aún, ¿verdad? Eh, bueno, la siguiente es el hueso de Lebombo, que fue descubierto precisamente en las montañas de Lebombo. Aquí abajito puse bueno, aquí hay un marcador que justamente es donde están las montañas de Lebombo en África. Y bueno, tiene mucho sentido porque lo que sabemos es que el Homo sapiens, el ser humano, pues viene precisamente de África, ¿no? Vaya, todos los descubrimientos arqueológicos indican pues, que el Homo sapiens precisamente viene de África. Bueno, ya posteriormente se encontró con el Neandertal, hoy en día el 2% del ADN del humano moderno, bueno, dicen los científicos
que precisamente es ADN neandertal, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de que este hueso data de aproximadamente unos 43.000 años. Y bueno, el Homo sapiens en ese preciso momento, lo que escribe, pues son simplemente rayas, líneas. Es decir, toman un hueso de un babuino y, y lo rayan, ¿no? Se cree que precisamente con un instrumento de cuarzo, ¿no? Como el que acabamos de ver. Algo que se cree precisamente es que el primer número conceptual ya como tal, como número, precisamente, o uno de los primeros, es precisamente el 29. Lo que descubren los arqueólogos por ahí es que bueno, que al parecer, bueno, pues el ser humano, o bueno, el Homo sapiens empieza a marcar una rayita por cada día que pasa, y bueno, resulta que cada 28, cada 29 días, pues hay luna llena, y bueno, lo que se cree es que precisamente es el primer sistema de escritura, el primer número, y desde luego el simple hecho de ordenar, es decir, lo que aquí tenemos ya es un orden, y ese orden, el simple hecho de marcar esas líneas, nos lleva a precisamente esa revolución, que si nosotros ordenamos, entonces vamos a tener los números. Y bueno, es un poco más complejo que esto, desde luego, ¿verdad? Pero bueno, básicamente esa es la idea, que una vez que nosotros, que el Homo sapiens concibe el concepto del orden, pues eso da paso a la concepción del concepto de números. Y todo empieza con el simple hecho de grabar en un hueso una línea, un día, una línea, y así nos la llevamos, ¿no? Insisto, desde luego es mucho más complejo que esto, pero bueno, nos da una idea de a qué viene el asunto de la escritura, ¿no? Y bueno, pues desde luego, antes de la escritura, esto de aquí a la izquierda, eh, pues es una pintura rupestre, parece ser que es la más antigua descubierta hasta el momento, hecha por un Homo sapiens, y a la derecha es la más antigua descubierta hasta el momento, hecha por un neandertal. Y efectivamente, bueno, los neandertales lo hicieron hace unos 65.000 años y el Homo sapiens hace unos 45.500 minutos más, minutos menos. Entonces, claro, o sea, nos damos cuenta de que no es trivial. Lo que estamos descubriendo es que no es trivial el asunto de escribir. Estamos hablando de que bueno, entre las pinturas rupestres más antiguas y, y lo, y el primer indicio de escritura, precisamente son pues más de 2.000 años, ¿no? Ok, y desde luego, bueno, ya pasando a otro contexto, dando un salto en la historia, pues resulta que claro, toda civilización a lo largo de la historia, todas y cada una de las civilizaciones que han existido en el planeta, pues han creado su propio sistema de escritura. Y desde luego, el sistema de escritura nos dice mucho de esa civilización. Eh, caso muy particular, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del Códice Laúd que se considera uno de los más avanzados en términos de evolución de la escritura. Y desde luego nosotros podemos ver que del primer sistema de escritura, desde el hueso de Lebombo hasta la escritura mexica, en este caso los códices, pues ciertamente hay un progreso evidente que aún tiene mucho por ser investigado, por ser descubierto. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿a qué viene todo este asunto, todo este chisme, ¿no? Pues resulta que efectivamente parece ser que ¿cómo decirlo? En este sistema de escritura, desde luego, estamos descubriendo el primer indicio del uso de las matemáticas,
en el sistema de escritura. Y desde luego algo tiene que ver precisamente con la proporción áurea. Insisto, esto es algo que se está trabajando en el laboratorio, estamos trabajando en el laboratorio, es algo que apenas estamos descubriendo. Yo aprovecho pues para platicarles, ¿no? Para platicarles, vamos a ver, la siguiente diapositiva nos muestra pues una inscripción en maya. Desde luego, si nosotros comparamos la escritura del Códice Laúd y la escritura maya, nos damos cuenta que efectivamente la escritura maya es muchísimo más evolucionada. En la siguiente diapositiva, ok, bueno, lo que estamos viendo es precisamente la traducción de esta piedra. Se me fue su nombre, déjenme, aquí lo tenía. Se llama el tablero de los 96 glifos. Así se llama, lo pueden googlear. Es el tablero de los 96 glifos. Y bueno, ¿qué tan avanzada es qué tan avanzado es este sistema de escritura? Bueno, pues imagínense que nosotros podríamos leer un poema en una de estas inscripciones. Aquí lo que tenemos es que, bueno, lo que hacen es separar en filas y columnas, por ejemplo, AB 1 y 2, y nos dice, era el 12 Ahau 8C, fue entonces cuando terminó el 11 Catún, abajo dice, y estaba Hanab Pakal, el de las 5 pirámides, rey divino de Palenque. Transcurrieron 11 días, un Huinal y 2 tunes, y entonces ocurrió, llegó el día 9 Chuen, algo así, no sé, no alcanzo a ver, de 9 Mac, y fue entonces cuando entró el humo en la gran Casa Blanca. Bueno, desde luego, ustedes pueden googlear la tabla de los 96 glifos. Bueno, aquí está la roca en la que fue inscrito. Y bueno, pues efectivamente tenemos un sistema de escritura muchísimo más complejo que en realidad a mí la única experiencia personal que puedo comparar con esto es cuando de niños, no sé si alguien, si alguien lo hizo, en la primaria, cuando nos aburríamos, lo hacíamos, dibujábamos un 2 y después a ese 2 le empezábamos a poner alitas, patitas, pico y al final dibujaban un pato. No sé si alguien lo hizo, ¿verdad? En fin, bueno, pues efectivamente la escritura maya, una de las más evolucionadas, una de las más desarrolladas que han sido descubiertas hasta el día de hoy, pues básicamente era lo que hacía, ¿no? Tomar ciertos trazos, esos glifos, los convirtieron en dibujos, los combinaron, y bueno, al final lo que tenemos es precisamente eso que conocemos como la escritura maya. Eh, de hecho, vale la pena decirlo, fue un ruso quien la descifró, pero bueno, solamente lo menciono como darnos cuenta de cómo es que la escritura nos va describiendo precisamente la cosmovisión de una sociedad, ¿no? No solo la cosmovisión, su grado de desarrollo, la forma en la que interactúan, la forma en que ven todo a su alrededor e incluso a ellos mismos. Y desde luego, la escritura hoy por hoy de la sociedad moderna, claro que no es diferente. Voy a pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, lo que tenemos aquí es el glifo Atl, agua, del calendario azteca, bueno, mejor dicho, del calendario mexica. Azteca es porque vienen de Aztlán, llegan a México y bueno, son mexicas. En fin, insisto, la escritura nos dice mucho sobre una sociedad. Lo que quiero mostrarles aquí, así estos trazos que ustedes ven de colores, negro, rosa, azul verdoso, en fin, bueno, esas líneas que ustedes ven ahí en la base, precisamente pues parte
pues de una unidad entre 1.618, que es precisamente la proporción áurea, así nos la llevamos. Y bueno, algo que descubrimos en el laboratorio de materiales es que efectivamente todo el glifo está hecho en proporción áurea. Eh, pero piénsenlo por un momento, estamos hablando de una escritura de hace medio milenio. Hace medio milenio aquí en México, así es como se escribía. Y bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues resulta que bueno, la escritura moderna, el alfabeto que nosotros usamos no usó la proporción áurea sino hasta después de la revolución industrial. Entonces, el simple hecho de nosotros descubrir la proporción áurea en, en un glifo, en el sistema de escritura de una cultura, nos hace pensar que, que efectivamente que había no solamente desarrollo en la escritura como tal, sino que de hecho ya había un cierto nivel de desarrollo ya matemático y que estas matemáticas ya se empezaban a aplicar en el proceso de escritura. ¿Y esto qué tiene que ver con LaTeX? Pues que precisamente LaTeX, el sistema de escritura estándar hoy por hoy, eh, pues está basado en matemáticas, ¿no? Insisto, hay mucho todavía que trabajar, desde luego necesitamos ayuda de profesionales en el tema, simplemente les platico algo bueno, que hemos ido descubriendo en todo este proceso. Aquí donde ven esta espiral, nosotros lo que hacemos es precisamente una espiral en proporción áurea, conforme a la serie de Fibonacci, 1 más raíz de 5 sobre 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, resulta que es sorprendentemente idéntico. Tengan presente que además lo hicieron a mano hace medio milenio. Entonces, no, insisto, tenemos mucho todavía por descubrir, por estudiar, por trabajar, pero bueno, no es nada trivial, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ok, claro, hace unos momentos les decía, toda sociedad, toda cultura ha desarrollado su propio sistema de escritura. Y bueno, el último que fue descrito fue precisamente el elamita, el lenguaje, el primer sistema de escritura fonético, es decir, que cada glifo representa un sonido. Ok, la siguiente diapositiva, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, les voy a decir, seguramente la gran mayoría dirá, bueno, pero pues qué valor tiene eso, o sea, ¿por qué tanto dedicarle a simplemente escribir si tenemos Word, si podemos escribir a mano, ¿no? No, escribir, insisto, bueno, no insisto, mejor dicho, lo debo decir por primera vez, escribir no es algo que haya pasado de moda, no es algo que esté sobrevalorado, de hecho creo que es algo que está subvalorado, es algo bastante menospreciado. Y bueno, pues por ejemplo, lo que tenemos ahí es uno de los libros más caros eh, del mundo, es el Evangelio de San Cuthbert, valuado en 14.3 millones de dólares. La siguiente diapositiva. Ok, ese es el libro más caro del mundo, es la Biblia de Gutenberg, valuado en 65 millones de dólares. Entonces, bueno, sí, desde luego, yo me imagino que un libro vaquero debe de ser muy barato, ¿no? pero, pero no, o sea, hay cosas bastante valiosas en el mundo de la escritura, en el mundo de los libros, y desde luego, bueno, ya si a alguien le interesa, pues claro, puede echarse un clavadito. Eh, el libro más caro que va a encontrar hoy por hoy es precisamente la Biblia de Gutenberg, valuada en 65 millones de dólares, y bueno, pues si alguien quiere googlear más libros caros, pues adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Ok, ya. Vamos a entrar un poco, ¿no? Desde luego, la Biblia de Gutenberg. Gutenberg, hay que aclarar, Gutenberg no inventó la imprenta. Lo que hizo fue, como casi todos hacemos, tomamos algo que existe y tratamos de mejorarlo. Gutenberg lo que hizo fue crear precisamente el tipo de plomo. El simple hecho de crear letras de plomo, bueno, ustedes sabrán que el plomo se funde a temperatura menor que el hierro. Entonces, el simple hecho de crear un tipo, o sea, el tipo es precisamente el cuadrito donde está la letra ahí grabada, y bueno, muchos tipos forman una línea de texto y así sucesivamente. Ahorita voy a mostrar una diapositiva con eso. Em, lo que hizo fue desarrollar precisamente el tipo de plomo y además la tinta con la cual imprimir. Entonces, eso fue lo que hizo crecer de manera exponencial la producción de libros. Em, y bueno, vamos a ver a la siguiente diapositiva. Ok, ¿cómo es que se compone un texto? Y de hecho no es algo raro, hoy en día se sigue haciendo de esta forma. Lo que ven, bueno, pues es un trabajador del New York Times acomodando todos los tipos necesarios para crear una sola página de un periódico. Es un trabajo artesanal, pues bastante arduo, que desde luego ya está basado en ciertas reglas de la escritura desarrolladas, pues básicamente desde la imprenta de Gutenberg hasta este momento. Claro, hay toda una ciencia y no es todo un oficio, es todo un oficio el simple hecho de acomodar las letras para que el texto sea legible, porque hay que decirlo, no todos los documentos que nosotros leemos son lo que se llamaría algo legible, y eso tiene que ver mucho con precisamente matemáticas. Eh, el hecho es que, ¿cómo decirlo? Estoy pensando la mejor forma de decirlo. Nuestro cerebro tiende a centrarse en aquello cuya proporción se aproxima a la proporción áurea. Es decir, cuando nosotros volteamos a la naturaleza y admiramos la belleza de la naturaleza, precisamente estamos admirando una proporción áurea. E insisto, googleen lo mismo, googleen proporción áurea y van a encontrar muchas imágenes que hablan del asunto. La distribución de los espacios en las redes sociales, desde luego, que tiene que ver con proporción áurea, etcétera, etcétera, etcétera. Las letras legibles, las letras que se leen fácilmente, desde luego, tienen ciertas proporciones matemáticamente hablando, es decir, tienen cierta proporción que las hacen más legibles. Entonces, de esa forma, hay textos que son más fáciles de leer que otros. Y bueno, ¿por qué esto es importante? ¿Y esto por qué tiene tanto valor? Pues digamos que quieren, no sé, inculcarle el gusto por la lectura a un niño. ¿Cuál sería la mejor forma de lograr tal cosa? Pues desde luego, si nosotros les damos a los niños libros que no son legibles, pues difícilmente les van a hacer el gusto por la lectura, ¿verdad? No sería lo mismo que si nosotros hiciéramos libros hermosos en toda la extensión de la palabra, libros hermosos, que un niño pueda ver y por el simple hecho de ver algo hermoso, capte su atención del niño y lo lleve a disfrutar una lectura, ¿vale? Bueno, ok, estamos hablando de un caso particular. Darle a un niño un libro hermoso que le dé gusto leer. Bueno, no es la excepción en un periódico e insisto, es todo un oficio. La siguiente diapositiva. Lo que estamos viendo es precisamente un artesano moderno trabajando, ok, aquí arriba a la izquierda
es precisamente un artesano actual, trabajando precisamente con una máquina, es decir, ya no poniendo un tipo por tipo, letra por letra, espacio por espacio, dibujo por dibujo, ahí en, este, en un arreglo, ¿no? En una tabla. No, sino que ya, bueno, se diseñaron máquinas que hacen el trabajo. Y bueno, no sé si se alcance a ver aquí, pero la etiqueta arriba a la derecha, pues precisamente es una máquina, dice algo así como Intertype Universal Auto Spacer. O sea, es una máquina que, que distribuye de manera automática los espacios en una línea de texto, pues para ordenarlo, ¿no? Entonces sí, es una máquina robusta, eh, diseñada para eso, ¿no? O sea, simplemente, valga la pena decirlo, pareciera trivial, pero no lo fue. Es decir, hubo ingenieros que tuvieron que trabajar en desarrollar una máquina bastante complicada, simple y sencillamente, para darle a una línea de texto el espacio correcto para que sea legible. Entonces pareciera algo tan banal, pero no lo fue. El hecho es que no lo fue. Aquí abajo a la izquierda pues vemos un trabajo de cómo están haciendo un libro de manera artesanal. A la derecha cómo están haciendo un dibujo. Bueno, estas imágenes las obtuve de una publicación en el Facebook. Les voy a dejar el enlace. Bueno, si se puede, pues les dejo los enlaces para que los chequen. Ok, y esto es lo que producen estos artesanos, ¿no? La siguiente diapositiva, perdón. En la siguiente diapositiva, lo que vemos es un libro producido por estos artesanos modernos. Es un libro artesanal. Imagínense, bueno, yo los invito a que piensen un poco en todo el trabajo que hay detrás de estas personas. Es de verdad, es todo un oficio, es un trabajo artesanal bastante arduo. Y bueno, el resultado es un libro. Mm, claro, todo esto tiene su valor, no es lo mismo comprar un libro eh, hecho por una máquina en serie que comprar un libro artesanal. Hay mucho trabajo detrás. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, dirán, bueno, y todo este preámbulo tan largo, ¿a qué viene con LaTeX, no? A que, bueno, pues efectivamente hace rato veíamos todas las formas en las que los hombres han escrito a lo largo pues, de toda la historia. Y bueno, pues resulta que el LaTeX, es decir, este sistema, este programa, este lenguaje de programación, pues es precisamente un sistema de escritura estándar a nivel global. ¿Y por qué es un sistema de escritura estándar a nivel global? Porque nos permite escribirlo todo en nuestra computadora. ¿Ok? Ok, textualmente dice, permite escribir todo lo que el hombre alguna vez ha escrito, desde jeroglíficos, iconos, partituras, gráficas de datos y todo lo que ustedes como profesionistas algún día en la vida van a necesitar escribir. Lo que vemos acá es, por ejemplo, aquí es a la izquierda tenemos un jeroglífico egipcio. Tenemos aquí un símbolo de, ¿cómo se llama este? Creo que es Géminis, no estoy seguro si es Géminis o Cáncer. A continuación tenemos un símbolo de reciclaje. No recuerdo qué significa esto, pero bueno, lo puse ahí porque pues se ve bastante complicado. Un icono de peligro biológico. Y desde luego no podía faltar pues el logo de Facebook. Abajo tenemos a la izquierda un circuito electrónico. Ok, aquí no se ve de la mejor manera posible por el asunto de la distribución del texto. Bueno, detalles. Pero bueno, lo que ustedes están viendo es que efectivamente con LaTeX podemos escribir tanto jeroglíficos como el logo de Facebook,
como circuitos electrónicos. Aquí a la derecha tenemos una gráfica de una parábola, podemos escribir, podemos graficar la función y igual a x cuadrada sin ningún problema. Además lo hacemos con dibujo vectorial. Y bueno, esto de dibujo vectorial, lo que significa es que si ustedes lo imprimen en una imagen de 1 centímetro o de 1 metro, la calidad va a ser la misma, no se va a pixelear, ¿verdad? Y bueno, abajo al centro tenemos precisamente una partitura, bueno, un ejemplo muy sencillo de una partitura que nos muestra pues piano, algo de piano y bueno, no sé, los músicos sabrán describirlo mejor que yo, desde luego. Mm, lo que intento aquí es mostrar, si nosotros nos ponemos a pensar en que en una sola página, en una sola hoja, desde un documento, nosotros sin mayor problema podemos poner texto, podemos poner una imagen de fondo, podemos agregar una gráfica de una función. Lo mismo pasaría si queremos nosotros graficar los datos de algún sensor o estadísticos, lo que sea, da lo mismo. Podemos agregar partituras, podemos agregar un circuito electrónico, podemos agregar desde jeroglíficos hasta iconos contemporáneos que usamos normalmente en la red, en internet, en las redes sociales. Vaya, no tenemos ningún problema para ponerlo todo esto y de verdad, créanme, 1000 cosas más en una sola página desde nuestra computadora. Piensen, los invito a que comparen esto con el trabajo que sería hacerlo de la forma artesanal, como lo hiciera un trabajador del New York Times. Se vuelve un trabajo técnicamente imposible, es decir, la técnica, las herramientas, los materiales, el tiempo, el trabajo, es completamente inviable. Sin embargo, el sistema LaTeX nos permite hacerlo todo con apenas unas cuantas líneas de código. Y desde luego, imprimirlo, pues bueno, pues eso ya depende de nuestros medios de producción, pero pues no hay ningún problema con mandarlo a una imprenta y decirle, ¿sabes qué? Imprímeme 1000 de estas para mañana, sin ningún problema. No es nada trivial pasar de la escritura tradicional. Los primeros libros se hacían a mano, eran manuscritos, ya después vino la imprenta de Gutenberg, ya después, bueno, tenemos sistemas un poco más modernos como las máquinas, como la Intertype que les mostraba, y hoy por hoy, pues la forma de escribir, la mejor forma de escribir, pues precisamente es LaTeX. Muchos me han dicho, oye, pero Word, ok, Word tiene su lugar en el mundo, desde luego, pero bueno, pues yo los invitaría a que intenten hacer todo esto en una sola página de Word. Agreguen un circuito electrónico, agreguen gráficas de datos, de funciones, sin mencionar el hecho del procesamiento de datos, es decir, aplicar funciones a los datos numéricos que ya tengamos. En fin, todo eso es posible hacerlo. Desde luego también podemos agregar cadenas de control. ¿Por qué? Pues porque es un lenguaje de programación. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Ok, y ustedes dirán, bueno, ajá, lo más común, desde luego en nuestro México lindo y querido, es que no nos enseñen LaTeX en la escuela. ¿Por qué? Pues porque hashtag subdesarrollo, hashtag tercer mundo, ¿no? Desde luego nuestros sistemas educativos tienen mucho por progresar aún. Se considera que toda América Latina, no nada más México, toda América Latina está rezagada a lo mejor más o menos unos 30 años, eh, unos 30 años, ¿no? Entonces, pues desde luego, imagínense llegar a la primaria y que nos enseñen LaTeX para empezar a escribir, ¿no? Eso sería un reto bastante grande en México.
Pero el hecho es que cuando digo que es global es porque todo mundo lo usa. Y desde luego, una cosa que quiero mostrarles aquí es precisamente un formato del CERN, en la página Overleaf. Bueno, si ustedes quieren googlear Overleaf, pues es un editor LaTeX en línea. Desde luego, LaTeX es un sistema, pueden descargarlo, pueden instalarlo en sus computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo un proceso. Pero bueno, este Overleaf es precisamente el LaTeX, pero en línea. Ustedes escriben en línea y bueno, el servidor compila el código fuente y lo que les mandan a ustedes pues es un PDF. Y efectivamente, ¿quiénes lo usan? Pues el primer mundo, desde luego que lo usa. Eh, Imagínense, si el CERN, con todas las cosas que hacen, usan Word, pues claro que a nosotros nos va a servir con mucha mayor razón, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, a ver, ya Ok, lo que tenemos a continuación, pues son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de interés compuesto. Mm, y bueno, desde luego lo que quiero platicarles es que todo esto se hace con código. El plano cartesiano, la gráfica, los cuadritos, la leyenda. La leyenda es justamente este cuadrito, este rectángulo en blanco, donde precisamente graficamos este interés compuesto. Es una función muy sencilla, pero bueno, lo que quiero comentarles es el hecho de que esta forma de escribir ecuaciones, pues es algo que solamente LaTeX nos permite. Si ustedes intentan escribir ecuaciones en Word, claro que se puede, pero no tienen la misma presentación, no se van a ver igual. Y bueno, yo alguna vez, claro que intenté escribir ecuaciones en Word, claro que se puede, pero no sé, iba yo como, no sé, unas 10 páginas a lo mejor, 10 páginas, y el sistema no lo aguantó. El sistema, o sea, el Word, el programa, el Word, no aguantó el archivo, sencillamente se dañó y jamás pude volver a recuperar ese documento de 10 páginas, que digo, tampoco es que tuvieran tantas ecuaciones, pero bueno, si alguno de ustedes lo ha intentado, si no, inténtenlo y van a ver lo que ocurre. LaTeX no tiene ninguno de esos problemas, ningún problema de esos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, pues este es un ejemplo de estadísticos. Em, LaTeX, bueno, desde luego nos permite programar estos gráficos estadísticos, digamos, con código y hacerlo, como diríamos en México, hacerlo a pie, o sea, código perdón, línea por línea de código, lo hacemos, le decimos el color, le decimos qué tan ancho quiero la gráfica, qué tan alta quiero la gráfica, qué es lo que quiero que aparezca en la base. Por ejemplo, aquí son años, aquí le puse la leyenda de casas, población, también ya dije años, ok. Mm, pero bueno, hay otra herramienta que se llama RSwape o algo así más o menos, no sé cuál sea la mejor forma de pronunciarlo, RSuave, que ya permite hacer estos reportes estadísticos de manera, pues, automática, bueno, casi automática, ¿no? Nosotros podemos jalar una tabla de datos y entiéndase algo, bueno, aquí nosotros lo que estamos graficando es una tabla de datos. Desde luego esta tabla de datos mmm, tiene sus espacios del mismo modo que lo trabajamos, por ejemplo, en una hoja de cálculo. Eh, es decir, podemos copiar la hoja de cálculo, pasarlo a LaTeX, a un archivo .txt, o sea, un archivo de texto sin formato, y ese archivo de texto sin formato lo podemos leer para generar este tipo de gráficos. Y desde luego, podrían decir, oye, pero pues si eso ya lo hace Excel.
bueno, sí, sí lo hace Excel, pero no lo hace con esta calidad. Y bueno, después hay que estar exportando a Word. Y bueno, una vez que, que ya tienen su gráfica en Word, pues aquí el reto es fíjenlo en un punto, en su hoja. De hecho, incluso hasta es tema de memes y de chistes este asunto, ¿no? Seguramente todos o la gran mayoría de ustedes han intentado fijar una imagen en un documento de Word y bueno, pues creo que todos saben lo que es pasar por eso, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya se ve un poco mejor. Aquí ya se ve un poco mejor un circuito electrónico. Em, bueno, desde luego tenemos una corriente de entrada, una resistencia, un inductor, otra resistencia. eh, bueno, aquí este es una fuente, si mal no recuerdo. Simplemente, bueno, la intención es mostrarles la calidad con la que pueden hacer sus trabajos, ¿no? Em, y desde luego, pues nuevamente insistimos, esto, bueno, no tiene ningún significado, simplemente el objetivo de poner esto aquí es que ustedes vean cómo es que esta psi griega, la letra psi griega con superíndice S, con subíndice R, con un guión bajo acá, insisto, no tiene ningún significado físico, es simplemente con la intención de que ustedes vean un poco más de cerca las capacidades de la escritura en LaTeX. Es solo una muestra, desde luego, se pueden hacer 1000 cosas, ¿no? O más de 1000 cosas. De hecho, LaTeX, bueno, está compuesto por paquetes que vendría siendo algo así como una especie de librerías en C, en otros lenguajes de programación. Bueno, nosotros llamamos librerías y entonces con comandos más sencillos se realizan pues, tareas un poco más complicadas. Bueno, eh, es el análogo, ¿no? O sea, no funciona exactamente del mismo modo. En LaTeX les llamamos paquetes, pero bueno, el LaTeX en estos días se está aproximando a los 6000 paquetes. Es decir, nosotros necesitamos un paquete para poder escribir, por ejemplo, estas letras griegas. Necesitamos otro paquete para poder nosotros hacer estos circuitos electrónicos, necesitamos otro paquete para nosotros poder agregar gráficos, otro paquete para poder agregar imágenes y así nos la llevamos, ¿no? Bueno, el LaTeX hoy por hoy tiene más de 5500 paquetes para hacer más de 5000 cosas diferentes con el mismo sistema. Entonces, es muy amplio y desde luego hay paquetes muy especializados para hacer trabajos súper específicos. Sea lo que sea que quieran escribir, es casi seguro que hay un paquete para escribirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, les mencionaba que, bueno, así como podemos graficar funciones, desde luego podemos graficar datos numéricos. Por ejemplo, aquí lo que tenemos, pues ¿cómo decirlo? Lo que hice fue simplemente programar un encoder. Pues claro, lo conecté a un carrito, lo llevé, lo traje, vaya, lo desplacé y bueno, pues esos son los datos que se generaron. Aquí estamos hablando de poco más de 6000 milisegundos. Y bueno, aquí ya no lo escribí, pero en realidad aquí es una tabla de datos de más de 3200 datos. No recuerdo el número exacto, pero son más de 3200 datos. Ok, ¿a qué vamos? Sin mayor problema, LaTeX les va a permitir graficar tablas de datos de miles de datos. Eh, claro, hay ciertos límites de memoria, como en todo
programa, como en todo sí, vaya, como en todo programa. Claro, la computadora tiene cierta memoria asignada para LaTeX en su sistema, en su computadora, y desde luego, claro que hay límites, pero bueno, insisto, intenten graficar 3200 datos. Y ahora, insisto, bueno, intenten graficar 3200 datos, pero inténtenlo en Excel. Y después de esos 3200 datos, esa gráfica de 3000 datos, pasen la Word. Y una vez que la tienen en Word, que no se les mueva y que además tenga una presentación profesional. Y con profesional me refiero a algo que va a pasar a la imprenta, algo que va a ser distribuido, algo que va a ser publicado. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer esta clase de trabajo, como publicar, como el simple hecho de como profesionista, yo entregar un reporte de calidad que se entienda, legible, eh, ahí es cuando nos damos cuenta de que, caray, sí necesito una herramienta como LaTeX. Que no la usemos en México, bueno, pues insisto, nuestros sistemas educativos no, no nos lo enseñan, es un gran vacío en nuestro sistema educativo, pero por algo LaTeX es un estándar de escritura a nivel global. Cuando decimos que es un estándar de escritura a nivel global, pasamos a la siguiente diapositiva. Es porque sí, en todo el mundo lo usan. No sé si, eh, no sé si alguno de ustedes sea fan de Franco Escamilla. Este, mm, hay un, un sketch, creo que les llaman un sketch, una rutina en la cual va a Japón y después habla sobre algo que une a todos los hombres en la tierra. Nos quieren segregar, ¿no? Tú eres blanco, tú eres negro, tú eres alto, tú eres chaparro. Quienes lo hayan visto recordarán esa rutina del viaje a Japón, pero bueno, simplemente intento hacer un poco amena la plática. Si hay pocas cosas en este mundo que unen a todos los hombres, una de ellas es LaTeX y bueno, sí, podríamos tomarlo un poco a chiste, un poco a broma, pero en serio, lo que nosotros estamos viendo en esta diapositiva es precisamente varios alfabetos, más de un sistema de escritura, más de un alfabeto, en una sola página de un documento. No sé si ustedes alcancen a ver ahí en la transmisión, pero bueno, aquí dice en armenio, pues es un alfabeto, en griego es otro alfabeto, en hebreo es otro alfabeto, japonés, otro alfabeto, coreano, otro alfabeto, rumano es otro alfabeto, y bueno, también podríamos agregarle aquí más abajo ruso, desde luego es otro alfabeto, el cirílico, y desde luego pues el latín, ¿no? El que nosotros usamos. Y hay muchos más sistemas de escritura. De verdad, todos los sistemas de escritura, o casi todos los sistemas de escritura que han existido en la historia del hombre, pues están en LaTeX. Y bueno, ¿dónde lo aplicamos ya a un nivel profesional? Pues sencillo, estamos en tiempos de globalización, de movilidad social, de movilidad ocupacional, y bueno, yo creo que tarde o temprano más de uno de ustedes va a decidir, pues probar suerte en el extranjero. Em, pero resulta que no todos los países del mundo usan el mismo sistema de escritura que nosotros. Y si el día de mañana, como ingeniero, quieres ir a Rusia a hacer algún trabajo, alguna práctica profesional, etcétera, pues no estaría de más aprender a escribir en ruso, ¿verdad? Bueno,
Es solo como un mero comentario. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, resulta que no solamente existe el LaTeX. LaTeX en inglés le llaman engine, pues yo más bien lo entiendo como un compilador. Vaya, escriben un código, compilan el código y, bueno, la tarea que hace el compilador es precisamente generar un documento en PDF. No solamente existe LaTeX, es de los primeros que hubo. eh, lo que hace es generar simplemente un PDF partiendo de un código que se conoce como código TeX. Este código TeX se hacen macros o comandos para facilitar el uso, lo que nos da paso a precisamente lo que llamamos LaTeX. Y bueno, no se detuvo ahí. Después se empezaron a desarrollar otros compiladores. Y bueno, LuaTeX es el más moderno de estos compiladores. Lo que estamos viendo en la diapositiva, pues es precisamente una gráfica de caos, ¿no? Ups, igual no sé qué pasó, no sé, no se agregó aquí la ecuación, n por n-1, bueno, no sé, busquen googleen ahí la ecuación del caos, pues es justamente lo que graficamos. Y entonces, bueno, la intención de esta diapositiva, de esta imagen, es mostrar que no solamente vamos a hacer documentos escritos, reportes, artículos, no, o sea, LaTeX también nos permite, bueno, el sistema TeX, en este caso LuaTeX, nos va a permitir hacer cálculos bastante precisos. LuaTeX, por ejemplo, hace cálculos numéricos sin errores de redondeo, hasta números que se acercan a los 100,000 millones, si mal no recuerdo. O sea, si ustedes hacen cálculos con números menor a 100,000 millones, pues no van a aparecer errores de redondeo. No sé, bueno, ustedes que saben un poco más del tema de programación, cuando nosotros en la computadora escribimos 2 más 2 menos 2 más 2 menos 2 más 2 y así nos la llevamos, empiezan a aparecer los errores de redondeo y al final, en lugar de que me dé 4, me va a aparecer 3.99 o 3.99999, no sé, bueno, eso no pasa. LuaTeX no tiene esos errores de redondeo, sin mencionar el hecho de que nos permite hacer trabajos que son tan complejos como, por ejemplo, los fractales. Entonces, es cuando ya el sistema TeX empieza a trascender la tarea de solo escribir a la tarea de realizar cálculos complejos y desde luego mostrarnos una gráfica en formato PDF, eh, hecha como dibujo vectorial. Y bueno, desde luego, nosotros podemos esta gráfica hacerla mucho más compleja. Solamente es un ejemplo, pero de hecho LaTeX sin problema lo pueden usar para hacer fractales, ¿no? Así como lo pueden escribir, así como lo pueden usar para escribir un simple logo de Facebook, pues también lo pueden usar para hacer fractales. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, así ya, de una forma más general. Ventajas de LaTeX, desde luego, nos permite graficar datos y hacer cálculos numéricos, como ya decíamos, ¿cuáles cálculos numéricos? Desde simples sumas y restas, hasta fractales y desde luego los cálculos que un fractal requiere, bueno, y desde luego graficarlo, lo podemos hacer en LaTeX sin problema. Desde luego, algo que nos permite, por ejemplo, partituras, dibujo vectorial, y cuando hablo de dibujo vectorial, no solamente es hacer un cuadrito, no, de hecho nos permite hacer dibujo técnico. Si alguno de todos ustedes llevó dibujo en algún nivel de escolar, no sé, en la secundaria, en la prepa,
bueno, desde luego podemos hacer dibujo técnico, proyecciones y demás, ¿no? Permite el uso de cadenas de control, bueno, if, for, etcétera. Permite, desde luego, ya vimos hacer circuitos electrónicos. Ya no agregué aquí, pero también ha sido útil, por ejemplo, para hacer crucigramas. Sin problema pueden hacer un crucigrama. Bueno, aquí en este PDF no le agregué transiciones, pero claro que podemos hacer transiciones en las presentaciones. Yo creo que ustedes que saben programar como programadores van a entender mucho mejor esto que yo, pero algo que leí sobre LaTeX es que precisamente converge a ZeroBox desde los 80s. Es decir, es un sistema pues bastante perfeccionado. Y bueno, lo que mencionaba hace un momento, cuenta con más de 5,000 paquetes para hacer miles de funciones. Es decir, yo aquí simplemente les puse algunas, así como a lo mejor las que más podríamos estar usando, pero no, o sea, todo el sistema TeX tiene miles de paquetes para hacer miles de cosas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, y desde luego hay que mencionarlo. ¿Cuáles son las ventajas de usar LaTeX? Pues desde luego es software libre, es software de código abierto. Y yo me imagino que si, por ejemplo, si por ejemplo en nuestras empresas, en nuestro trabajo, en sus emprendimientos, dependen un poco menos del software de licencia, pues eso los va a ayudar mucho, ¿no? Ahorita con la entrada en vigor del TMEC, con la globalización y con la nueva normalidad y con todo lo que se viene, pues usar código abierto, pues tiene sus grandes ventajas, tiene sus grandes ventajas. Desde luego, económicas, por supuesto, ¿no? Word, desde luego, las licencias son un gran gasto para las instituciones, que si no lo es. El formato .tex se encuentra entre los más longevos y es que, bueno, el formato .tex en realidad es un archivo de texto sin formato que el compilador lee. Bueno, simplemente la extensión .tex es para que el compilador diga, ok, sí, este es el archivo que voy a compilar como código LaTeX, ¿no? Pero en realidad es un .tex. ¿Y por qué es importante esto de la longevidad del archivo? Bueno, al principio de la plática mencionábamos algo sobre historia. Y bueno, no nos vamos a ir tan lejos. Yo los invito en estas pláticas, los invito a que piensen por un momento en cuántas recetas de nuestros abuelos hemos perdido. México tiene una de las cocinas no sé si está bien dicho decir una de las cocinas más ricas del mundo, no sé si sea correcto, pero bueno, yo creo que se entiende, ¿no? De qué estamos hablando. La comida mexicana es de las mejores del mundo, ¿no? Junto con la china, con la india y la francesa, que son de las mejores comidas del mundo, son patrimonio cultural de la humanidad. La comida mexicana es eso. Ok, dicho esto, piensen por un momento en cuántas recetas de los abuelos hemos perdido. Pues simplemente ellos tenían sus recetas, sus sabores, sus formas, sus procesos y cuánto de eso hemos perdido. Y eso es una pérdida cultural valiosa. Em, ¿Y eso qué tiene que ver con la longevidad de un archivo? Pues desde luego los invito a pensar en que no vamos a escribir las recetas de la abuela en un archivo de Word, porque estoy seguro que a muchos les va a pasar que si pasan la receta en otra computadora tenemos problemas a veces para abrir el archivo. En la siguiente versión de Word resulta que ya no se abre. 2, 3 años después el archivo ya no es compatible. Y bueno, pues precisamente estamos hablando de que
de que algo tan simple, algo tan cotidiano, algo tan propio de la vida diaria como es una simple receta, no podemos tener la confianza de guardarlo en un formato .doc, un formato docx. Necesitamos, necesitamos que la información sea longeva y que si yo abro un archivo dentro de 10 años, igualmente sea legible, sin problemas. Y bueno, pues el .tec tiene esta ventaja, que es uno de los formatos más longevos. Si ustedes escriben hoy por hoy una receta en LaTeX, que de hecho hay un paquete específico para hacer recetas, lo van a abrir dentro de 10 años y dentro de 10 años ese archivo va a seguir siendo legible. Bueno, desde luego ya habíamos dicho que es un sistema de escritura universal y desde luego nos permite escribir de todo. Aquí, por ejemplo, menciono que tareas complejas como los índices, tareas complejas como los índices y referencias no representan problema alguno. Y eso, por decirlo menos, encabezados, pies de página, insisto, agregar un documento multilingüal, no sé si sea correcto, insisto, decirlo así, con diferentes sistemas de escritura, con diferentes alfabetos, con gráficas, con partituras, con glifos, con iconos contemporáneos, con todo lo que quieran, no van a tener ningún problema para escribirlo todo en una sola página. Y desde luego está programado con las reglas de la buena escritura. Hay toda una ciencia detrás de este asunto y desde luego eso nos lleva al hecho de que LaTeX genera los documentos más hermosos que ustedes puedan producir y eso claro que tiene una implicación cultural porque nos va a ayudar a inculcar el gusto por la lectura a nuestros niños. Y bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, sí, ¿a qué nos referimos con que es estándar? Pues efectivamente el sistema métrico decimal es un estándar, 110 voltios es un estándar en América Latina, el español es un estándar en México y bueno, del mismo modo estamos diciendo que LaTeX es un sistema de escritura estándar a nivel global. Eh, si ustedes el día de mañana que tengan la oportunidad de ser becados, irse al extranjero, pues se van a dar cuenta que en otros países usan LaTeX. No estoy diciendo que no usen Word, no estoy diciendo eso. Lo que digo es usan LaTeX. Y desde luego, casi todos los compañeros que regresan de un viaje al extranjero, pues me han platicado que efectivamente, que han visto a la gente usar LaTeX y yo creo que el más sorprendente caso es de unos niños coreanos, una experiencia que me contó un compañero alumno de la facultad, que se acerca a unos niños y bueno, los niños están exponiendo algo y una presentación en LaTeX y entonces les pregunta a los niños si ellos lo habían hecho, los niños le contestan que sí y él, incrédulo, les dice, a ver, modifíquenle algo y los niños ahí, bueno, el compañero me platica cómo los niños van, meten ahí algo de código, compilan y efectivamente, ¿no? Claro, insisto, es un paso que tenemos que dar. La siguiente diapositiva. Cuando hablamos de las reglas del buen escribir y de las matemáticas sobre las cuales está cimentado el sistema TEC, se puede ver aquí, por ejemplo, la columna izquierda, pues es un texto con muchos saltos de línea en una sola palabra. Hoy se me fue el concepto, bueno, ustedes me entienden. Digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras partidas en Word. En InDesign tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras partidas. Y bueno, las matemáticas hacen su trabajo en el sistema TEC y tenemos solamente 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Vaya, es simplemente un ejemplo de cómo es que LaTeX distribuye
el texto a lo largo de todo el párrafo, y efectivamente lo que hace es partir menos palabras. Bueno, es una de las 1000 reglas de la buena escritura. Es solo un ejemplo, ¿no? De la diferencia de resultados, ¿no? La siguiente diapositiva. Es un gráfico que nos muestra, efectivamente, LaTeX, desde luego, al principio es más complicado. Insistimos, es un lenguaje de programación en todo el sentido de la palabra. Bueno, lo que vemos es efectivamente esfuerzo y tiempo consumido contra complejidad y tamaño del documento. Y efectivamente se van a topar que Word es muy fácil de usar al principio, pero llega un momento en el que cuando ustedes quieran hacer cosas complicadas como lo que mencionamos de graficar datos, de hacer estadísticos, de dibujo técnico, de iconografía contemporánea, etcétera, 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 pues se van a topar con que hay cosas que sencillamente no se pueden hacer en Word. Y bueno, pues desde luego, LaTeX tiene funciones que les van a resolver muchos problemas con estos documentos. Y no sé, tal vez el primer reto al que se van a enfrentar es cuando necesiten hacer su tesis. Y en su tesis necesiten agregar ideas, y así ya lo planteo como tal, ideas más complejas o tan complejas que sencillamente no caben en palabras. Eh, Ahí es cuando nos vamos a topar con la necesidad de usar un sistema de escritura un poco más completo. Ok, pasamos a a la siguiente diapositiva. Y desde luego, no todo puede ser ventajas. Desde luego, una de las desventajas del sistema es su aprendizaje. Eh, si no nos enseñan LaTeX en la escuela, precisamente es porque su aprendizaje es difícil. La verdad es que es difícil. Yo personalmente, bueno, en mi caso, yo llevo 10 años trabajando con este sistema. Y efectivamente es tiempo que me ha tomado aprender, dominar hasta cierto punto el sistema TEC, pero bueno, justamente a partir de esta experiencia, porque bueno, yo necesito hacer bitácoras en mi puesto de trabajo y se los platico. Llega un momento en el que, chin, ya no puedo hacer esto en Word. Necesito escribir cosas del trabajo que hago en el día a día que sencillamente no puedo escribir en Word. Así de sencillo. Y una bitácora a mano, créanme, perdí más de una. Em, y estamos hablando bueno, de un trabajo en un laboratorio, eh, con todo lo que esto implica. Imagínense perder medio año de trabajo porque perdiste la libreta, ¿no? Entonces, no lo puedo hacer en una libreta porque la pierdo, no lo puedo hacer en Word porque sencillamente no puedo poner esta idea en este sistema, y entonces es cuando inevitablemente surge la necesidad de hacerlo en LaTeX, y esto precisamente fue la bolita de nieve que se empujó, y bueno, pues 10 años después es lo que nos lleva al proyecto que hoy por hoy estoy trabajando, y justo es de lo que les estoy hablando. Desde luego, el problema de la gran desventaja del sistema es su aprendizaje, pero precisamente el trabajo que yo hice a lo largo de este tiempo, pues fue crear un sistema de enseñanza de este sistema, valga la redundancia, que sea más sencillo, que sea fácil de entender, que tenga un orden, que tenga, que tenga un orden que resuelva el problema del aprendizaje. Y precisamente es este libro, ¿no? A ver, ¿qué estoy hablando? Ok, sí, bueno, lo que les platicaba aquí, de que, bueno, lo empecé a enseñar en el laboratorio de esta forma. ¿Y qué dice el colegio? Ok, y por último, el último punto aquí dice: el colegio requiere de nosotros 12 años para aprender a escribir. Bueno, no sé ustedes, pero para aprender a escribir, pues en primaria, secundaria y prepa, este, todos los años, ¿no?
Pero bueno, el asunto y que hoy me pregunto es, bueno, si le dedicamos 12 años, más o menos, a aprender a escribir, ¿por qué a lo largo de estos 12 años la escuela no nos enseñó a usar LaTeX? Bueno, no sé, es una pregunta que no logro responderme. Ok, la base de soporte de este proyecto, desde luego, nos permite hacer de todo: tesis, libros, solicitudes, por ejemplo, una solicitud de empleo. Si ustedes quieren hacer una solicitud a la dirección, ¿saben cómo hacerlo? Desde luego, tienen que escribir un documento en el cual expongan sus motivos, bla, 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 bla. Bueno, hay que aprender a hacer esos formatos, ¿no? Bitácora, presentación, póster, reporte, desde luego, entre otros. La siguiente diapositiva. Ok, ahora sí, pues a lo que venimos. Desde luego, ahora que ya les platiqué así de manera muy general, qué onda con esto de la escritura, qué onda con esto de las matemáticas en la escritura, qué onda con esto del sistema LaTeX, pues sí, precisamente, lo que hago es precisamente dar los talleres de LaTeX por si les interesa. Bueno, los presenciales duraban 3 horas. El asunto es que la nueva normalidad ya no lo permite. Pero hay una ventaja, que como ya no son presenciales estos talleres, pues ya les podemos dar acceso a mucho más material en línea, ¿no? Desde luego hay 4 versiones del libro. Bueno, aquí solo puse 3, pero bueno, son 4 versiones. Y desde luego todos tienen soporte de formatos, una base de soporte para que ustedes pues simplemente se dediquen a escribir, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, los niveles de aprendizaje de todos estos libros. Desde luego, la primera edición les muestra el uso del sistema. Esta es, pues es ideal para talleres grupales donde apenas van a empezar a aprender LaTeX. La segunda edición del libro pues pretende un uso más profesional, y la tercera edición pues ya les muestra cómo programarlo. La siguiente diapositiva les muestra la portada. Bueno, es esta, y la siguiente es la portada de la Tecnomicon. Precisamente es el resultado de estos 10 años de trabajo en LaTeX. Bueno, aquí ya les muestra cómo programar incluso el sistema, ¿no? Les muestro la siguiente diapositiva. Es la Tecnomicon beta, o sea, beta porque es de prueba. Vaya, es la versión de prueba, tiene sus detalles. En fin, pues vaya, es la versión beta, ¿no? La siguiente diapositiva es la segunda edición del manual, que es es para un uso profesional. Ya le sirve perfectamente para hacer su CV, su currículum vitae, de una forma profesional, y vale la pena decirlo, profesional, porque pues el reclutador lo que va a hacer es tomar un bonchezote así de currículos, los va a hojear, y el que le llame la atención es el que va a ver. El simple hecho de que ustedes hagan su currículo en LaTeX puede ser la diferencia entre que consigan o no una entrevista, así de sencillo. Bueno, ya le sirve para hacer su CV, y la primera edición precisamente es la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la primerita edición del manual, y, y bueno, pues creo que eso es todo lo que tengo que decir por ahora. No sé si se me pasó algo. Desde luego, desde luego, si quieren aprender LaTeX, pues con mucho gusto les puedo mandar los libros. Con mucho gusto, hay talleres, hay taller introductorio, hay taller para graficar, hay taller específicamente para la tesis, están los libros, y bueno, si les llegara a interesar, también hay otro de Arduino, pero ese ya es tema aparte. Bueno, no sé, ya me callo, creo que quedan, si no me equivoco, como 8 minutos. Muchas gracias, maestro. Gracias por su tiempo. No sé si usted, bueno, podemos abrir un espacio
algunas dudas o preguntas que nos quieran realizar los chicos. Sí, Bueno, sí, hasta desde luego. ahorita, si alguien gusta hacer una participación, no sé, no. Bueno, no sé si quiere Creo que no hay agregar algo dudas. más. Todo quedó muy claro, la verdad es muy interesante. No sé si usted quiere agregar algo más. Bueno, Juan Mota nos pregunta, dice, ¿cómo está la parte de compilación? ¿Podría tener relación con la parte artística? A ver, ok, ya vi dónde están las preguntas. Ups, hay varios, pero ay, ya me perdí. No vi que estaban todas estos comentarios. A ver, voy a empezar por el último. ¿Cómo lo contactamos para la compra de algún libro o adquirir el taller? Desde luego, pónganse en contacto con, con el profesor, Óscar Martínez. Déjenme ver. Óscar Martínez, sí, ¿no? Óscar Martínez, que es el que es quien me contactó y quien me propuso hacer esta presentación. Pónganse en contacto con él, y bueno, él, pues con mucho gusto les mando sus libros. ¿Qué tan básico es la primera versión del libro? La primera versión del libro, pues simplemente muestra qué es lo que hace el sistema así de manera general. Los iconos que ven en la portada, les muestra cómo agregar hipervínculos, les muestra cómo escribir matemáticas, cómo agregar tablas. Vaya, todo lo que van a encontrar en la mayoría de los tutoriales en internet, pues es lo que trae aquí. ¿Cuáles dirán? Bueno, y si lo encuentro en tutoriales de internet, bueno, es que aquí ya está organizado, ya está en orden y desde luego tiene la base de soporte, ¿no? Vaya, no, los libros no enseñan algo que no encontremos en la red. ¿Qué conocimiento no está hoy en día en internet? O sea, en realidad la idea es enseñarlo de forma organizada y desde luego ahorrarles el tiempo y la frustración de aprender de manera autodidacta LaTeX en línea. A ver, la siguiente dice, ¿cómo esta parte de compilación podría tener relación con la parte artística? Bueno, desde luego, la parte artística ya es lo que uno hace, ¿no? Eh, hay formas de escribir, hay formas de escribir mejores que otras, pero bueno, eso es algo que definitivamente se aprende, ¿no? Con la práctica. Eh, ups, iniciar aquí Overleaf, sí ponen la página de Overleaf, sí, desde luego pueden ir ahí y pueden ver muchos ejemplos ya hechos en Overleaf. Podría dar el link de descarga, gracias. Bueno, vayan a Overleaf para checarlo o igual escriban la Tecnomicon en Amazon, el libro está también ahí en Amazon. Y la última dice, para estadística y con contenido profesional, recomiendo Minitab o bien Dayan, este último desarrollado por un español y uno de mis profesores en la maestría tiene comunicación con él, solo es un comentario. No, bueno, desde luego, LaTeX no es lo único que existe en el mundo, desde luego hay programas como Minitab eh, dedicados específicamente a la estadística y desde luego, si el trabajo es estadístico, cuando tenemos 1 millón de datos, por ejemplo, pues claro, vamos a usar Minitab. LaTeX es más bien orientado a documentos, a cuando vamos a hacer un reporte, cuando nosotros queremos comunicar esto a través de un documento escrito. Bueno, ese es el trabajo de LaTeX. Obviamente, si tienen que hacer un trabajo ya más complicado, desde luego hay que usar un software especializado. Y, ay caray, hay otros dos mensajes hasta aquí abajo, no sé si ya tengo un poco de experiencia en LaTeX, ¿qué libro me recomienda adquirir? Bueno, si ya tienen experiencia en LaTeX, desde luego el Tecnomicon es lo que más les va a... Bueno, y si además les gusta usar LaTeX, el Tecnomicon les va a encantar. Además, pues es un libro artesanal con detalles que les van a encantar, de verdad. ¿Por qué cree que LaTeX es un software recomendable y qué ventajas tiene el programa? Bueno, desde luego, es recomendable porque es estándar de escritura a nivel global, porque permite escribir todo lo que haya escrito el hombre a lo largo de la historia. Y aquí aprovecho para decirles, bueno, Word nunca va a agregar náhuatl, Word nunca va a agregar maya a su sistema, ¿no? LaTeX
tiene incluso este alcance, me atrevo a decirlo de esta forma, y tiene este alcance de ser una herramienta de rescate cultural, porque de hecho ya no lo agregué, bueno, no sé si compartí una versión equivocada de este documento de la presentación. Según yo había agregado una diapositiva donde les muestro cómo es que estoy trabajando en agregar náhuatl al sistema TEC. Y entonces aquí lo que hay que resaltar es el hecho de que bueno, el sistema TEC en este preciso momento, a mí en lo personal me está ayudando como una herramienta para este rescate cultural de este sistema de escritura ancestral. Y eso es algo que jamás nos va a dar un sistema de patente, ¿no? Puntualmente estoy hablando de Word y bueno, de todos estos editores de texto. Entonces, LaTeX no es fácil, eso sí debo decirlo, LaTeX no es fácil. LaTeX es un lenguaje de programación, es un sistema de escritura complejo, moderno, pero bueno, lo recomiendo por el potencial, básicamente por el potencial y porque es de código abierto. A ver, déjenme ver cuál es la siguiente. ¿Qué interfaz para escribir LaTeX es su favorita? Definitivamente TeXmaker. Prefiero hacerlo en TeXmaker. Pero bueno, desde luego, si van a empezar, lo que yo les recomiendo es empiecen en Overleaf, porque ahí ya funciona sin problemas. Déjenme ver si hay otra aquí escrita. Creo que ya son todas. Bueno, creo que son todas. Y bueno, si no, de todos modos, pues sigan a la página, ya saben, las redes sociales, Facebook, simplemente escriban la Tecnomicon y bueno, los va a mandar a la página de Facebook, y bueno, cualquier duda que tengan, pues también. También, desde luego, hay quienes usan Leaks. Bueno, a mí en lo personal no me gustó mucho Leaks, pero pues hay a muchos a quienes les gusta y desde luego que es uno de los recomendables empezar con Leaks. Para los principiantes, desde luego, es una buena forma de comenzar. Bueno, creo que justo se acaba de cumplir la hora y media asignada. Nada, no sé, si todavía estoy transmitiendo. Sí, todavía tenemos unos agradecimientos. Básicamente, todos los alumnos están contentos con su participación, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Y bueno, gracias a la sociedad de alumnos de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si quiere agregar algo. Ya nos despedimos. Ok, no, pues nuevamente, insisto, muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues contacten al profesor Oscar para todos los que se animen a aprender LaTeX. Espero en unos meses ya poder ofrecer la certificación. Es un trabajo que toma su tiempo, pero bueno, si quieren empezar a aprender desde ya, pues pueden contactarse y nuevamente muchas gracias.